Hola chicos y chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper. Bueno, hoy les voy a contar la historia o el story time de la primera vez que llegué a Corea del Sur en el 2017. Bueno, pues resulta que en ese entonces mi primera sensación cuando llegué, o impresión más bien dicho, cuando llegué a Corea del Sur, fue de asombro, de sorpresa, porque pues yo estaba, cuando llegué al aeropuerto vi muchos coreanos. Y yo decía, pero ¿por qué? Nunca en mi vida había visto tantos coreanos. Y eso que trabajé en una empresa coreana, como ya les había comentado antes en México, pero igual eran, no sé, a lo mejor 10 15. Y a donde íbamos, eso era en la que yo trabajaba. Y en LG pues sí había, pero también eran poquitos. O sea, eran por departamento y un poco. Lo más que se juntaban, vamos a decir que 30 en un seminario o un evento especial, algo de la empresa. Pero en el aeropuerto pues todos eran básicamente coreanos, o la mayoría en ese entonces, en el 2017. Creo que todavía no había muchos extranjeros como hoy en día, igual ahora ya vemos más, pero en el 2017 recuerdo haber visto muchos asiáticos, igual a lo mejor no eran todos coreanos, tal vez eran también de otras partes de Asia, pero todos o la mayoría eran asiáticos en el aeropuerto. Bueno, y ya después, mi esposo me estaba esperando en la puerta principal. Una vez de que ya documentas las maletas y eso, pues ya sales, ¿no? A la parte pues externa del aeropuerto. Yo estaba preocupada porque pensaba, y si no viene mi esposo, y si no viene así. Bueno, mi prometido, que era en ese entonces, porque yo me iba a quedar 2 meses y medio en Corea y de ahí ya nos íbamos a casar. Ese era el trato, porque pues sus papás me querían conocer y así un poco antes de que nos casáramos y que disfrutáramos un poco nuestro noviazgo y todo eso. Aunque mis padres querían que me casara desde el principio. Y esa era el plan principal antes de venir a Corea, pero pues mis suegros no quisieron en ese entonces. Dijeron, no, tienen que conocerse bien y todo eso. Bueno, ya estuve aquí casi los 3 meses, pero bueno, ya sin desviarnos tanto de la historia, lo que más me sorprendió, que les digo, es que esa primera vez yo llegué, en la noche fuimos a cenar un pudechigé. Pudechigé es un caldito coreano que contiene spam, que es un jamón americano, salchicha, kimchi, gochugaru, que es el chile en polvo coreano, bueno, de todo un poco, también queso y eso. Y bueno, es que resulta que en ese entonces cuando recién había acabado la guerra, había tiempos de hambruna. Y bueno, siempre, o no sé si en el periodo de guerra todavía, creo que cuando recién acabó. Bueno, la cuestión es que había bases militares en Estados Unidos, digo en Corea, que hasta la fecha sigue habiendo bases militares. Especialmente allá en Noyumbu, donde vivía mi esposo, había una base militar de americanos, donde precisamente se creó el pudeche que les digo, porque como los americanos traían mucho spam, salchicha, queso y todo eso, entonces los coreanos aprovecharon esos elementos para crear este platillo, mezclándolo con el kimchi, que es de origen coreano, y pues para pues comer algo, ¿no? Algo rico, sabroso. En ese entonces era considerado un platillo así como de emergencia, pero después ya se hizo un platillo popular. Y de hecho es el orgullo de Bujumbu, porque pues cada región de Corea tiene su platillo especial, por decirlo así. Bueno, entonces pues ya salimos a pasear mi esposo y yo ahí en la tarde, antes de ir a cenar también y que oscureciera. Y me acuerdo haber visto muchos edificios altos, bien bonitos y así. Y con muchos letreros de colores. A mí pero siempre me llamaron la atención los edificios de Corea con sus letreros luminosos y brillantes. Y recuerdo haberme emocionado mucho. Para mí sentía como que yo sentía algo como muy real. No sé, porque siempre vi como que las películas o los K-dramas coreanos, ¿no? Que eran las novelas coreanas por internet. O bueno, luego ya las sacaron en Netflix y eso. Y pero pues nunca había venido yo a Corea
y era uno de mis sueños. Entonces yo pensaba, ay, pero pues ¿cómo voy a ir a Corea si México está del otro lado del mundo y Corea del otro lado? O sea, era algo muy complicado, a lo mejor no imposible, pero muy fuera de serie. Entonces, yo pensaba, y pensar que también, por ejemplo, Japón está aquí al lado, China, aunque nunca he ido también a esos países. Pero bueno, luego ya todas las noches salíamos a pasear ahí en el vecindario y me veía los edificios, pero ahora sí con los letreros luminosos encendidos, porque pues durante el día sí se ven los letreros de colores, pero los letreros no están encendidos. Lo que más me sorprendió, que ya me desvié también otra vez del tema, es que cuando fuimos, ay perdón, es que me duele un poco el cuello, cuando fuimos a pasear y a comer al restaurante ese que les digo, el primer día que llegué a Corea, el restaurante de Pudechía, era un restaurante que te sentabas en el piso. Entonces para mí era súper extraño, ahora es normal, pero en ese entonces era algo muy extraño sentarme en el piso a comer y quitarte los zapatos al entrar al restaurante. A mí siempre se me olvidaba quitarme los zapatos cuando recién llegué. Y y pues me acuerdo que hasta la fecha me dan calambres, pero en ese entonces era más fuerte, de estar sentada comiendo, o sea, así como que en cuclillas. No es cuclillas, es ¿cómo decir? Pues haces así las piernas, ¿no? Y eso fue lo que más me impresionó. También recuerdo haber visitado un mercado tradicional coreano en Uljungbu, que tienen un mercado tradicional muy grande, aunque bueno, ya no vivo en Uljungbu, vivo en Siun, pero recuerdo los primeros 6 meses que viví en Corea fue ahí y así fue. También tenía un restaurante mexicano que fui una vez con mi suegra y mi esposo, en ese entonces mi prometido. O no sé si ya nos habíamos casado, pero fuimos a un restaurante en ese vecindario. También había una plaza muy bonita, no sé cómo decir, como una plataforma donde había bancas en medio por ahí por el mercado tradicional coreano de Uljungbu. Y ahí nos sentábamos a ver y así, fuimos a una cafetería a tomar un café. Fue una experiencia bien bonita. Y también me acuerdo la primera vez que fuimos a una boda. Y a esa boda coreana recuerdo haber ido y haberme sorprendido, era de la prima de mi esposo, porque pues yo sentía como si como mi mamá también dice que sintió así cuando vino a Corea la primera vez, como si me hubiera metido en un K-drama. Ella dice que en una postal. Lo veía tan irreal, porque como, o sea, todo lo que yo había visto en los K-dramas por años, pero ahora estaba en ese lugar, en una boda verdadera coreana, que no era la mía todavía, pero pues estaba en una, al fin y al cabo. Entonces estaba realmente impresionada, fue fantástico. Así imagino que deben sentir también, por ejemplo, cuando alguien de Asia viaja hacia Latinoamérica o eso, es como, a ver, son de verdad, yo nada más los veía en las películas o así, ¿verdad? Es algo muy impresionante, no sé cómo decir. Costó como 1 año y medio, como que decir, ay, si vivo en Corea, como que a veces se me olvidaba cuando estaba dentro de la casa y luego salía y otra vez ver los edificios, así era un shock grande, como, a ver, ¿en serio sí vivo en Corea? Así. Y así fue, en sí, mi primera experiencia en Corea del Sur. Después les voy a hacer el story time de nuestra historia de amor, pero más a detalle y así. Esto es más que todo de mi primera impresión al llegar a Corea del Sur. Cómo vi Corea del Sur en ese entonces, aunque ahora ya se me hace pues normal. Y pues entre las comidas, pues lo que optamos fue por hacer, como somos familia multicultural, comer comida coreana y mexicana a la vez, o a veces coreana o a veces mexicana. Pero bueno, chicos, chicas, nos vemos en el siguiente video. Bye bye, gracias por ver.